Hola a todas, espero que estéis todas bien y que estéis llevando esta situación lo mejor posible. A continuación voy a haceros una presentación sobre las contenciones en situaciones conflictivas. Cuando hablamos de contenciones, aunque conocemos distintos tipos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la contención física. Para empezar, voy a definiros qué es una contención. La contención física es un recurso terapéutico que se utiliza en situaciones extremas para mantener bajo control conductas que implican un peligro elevado para la propia persona, para otros o para profesionales que están trabajando en la zona. Aunque se realiza este tipo de contenciones, es necesario tener en cuenta una serie de técnicas para no causar daño a la persona ni que ésta pueda hacérselo a los profesionales que están realizando la contención. Lo más importante es acercarse siempre por delante del individuo, de manera que la persona sea consciente que vas a realizar una contención. Es importante también alejar objetos que puedan ser peligrosos, como por ejemplo gafas, bolígrafos, relojes, anillos o portátiles o tijeras, evitando así que la persona pueda hacerse daño a sí misma o que nosotros le hagamos daño al cogerla. Hay que reducir también estímulos que provoquen inquietud, como por ejemplo la luz, ruido o actividades que se estén desarrollando alrededor para que la persona pueda relajarse con más facilidad. Hay que tener un espacio de referencia donde ésta pueda tranquilizarse, donde podamos aislarla y contenerla, como por ejemplo su habitación. Hay que disponer también de mecanismos para avisar a otros en caso de necesitar ayuda o de que la situación se complique. Previamente a la contención física, debemos realizar una contención verbal. En esta intentaremos calmar a la persona o distraerla para que la situación de riesgo no vaya más y debamos de realizar una contención física para evitar que se haga daño a sí misma o a las personas que están alrededor. Si finalmente debemos realizar la contención física, es necesario seguir realizando durante toda la contención una contención verbal. Esta consiste en anunciar la intensidad y el motivo de la contención. En el caso de que se realice la contención física con más de un profesional, la contención verbal solo debe dirigirla una persona y a poder ser la que tenga un mayor vínculo con la persona en crisis. Se debe hablar a la persona de forma calmada y paciente, reforzando positivamente cualquier intento que haga para estar más calmada. Ligada con la contención verbal y posterior a la realización de la contención física, cuando la persona ya esté más calmada, debe realizarse una contención emocional. Esta contención emocional se basa en acciones que tienen como objetivo principal tranquilizar y estimular la confianza de la persona afectada. Implica proporcionar seguridad física y emocional, respetando siempre el ritmo propio y el espacio de la persona. El objetivo de esta contención es regular las emociones que emergen al haber realizado una contención física, facilitar la comprensión de la situación y el empoderamiento de la persona, brindándole así orientación para clarificar las acciones a seguir. Para realizar este tipo de contenciones es necesario seguir una serie de acciones que son importantes. Por ejemplo, acompañar a la persona durante todo el proceso, es decir, buscar un entorno cómodo y permitir a la persona que sea ella misma la que exprese cómo se siente o cómo se ha sentido durante la contención física. También acoger y comprender la emoción del otro. Es necesario escuchar a la persona y mostrar comprensión sobre sus sentimientos sin emitir ningún juicio de valor. Facilitar también la expresión emocional, ayudando a la persona a poner nombre a las emociones que está sintiendo, ofreciéndole también, si fuera necesario, otros medios para expresarse, como por ejemplo a través de cartas o dibujos. Es importante también que el profesional le haga saber cómo él se ha sentido ante esa situación. Así generaremos un espacio y una relación de confianza entre ambos. Y por último, hay que valorar diferentes alternativas, es decir, buscar conjuntamente estrategias que se puedan llevar a cabo en situaciones similares para evitar la realización de una contención física. Una vez hemos definido los diferentes tipos de contenciones que conocemos y cómo es necesario que se interrelacionen entre ellas, me gustaría también hablar sobre cómo ha evolucionado el concepto de contención a lo largo de la historia para llegar a la definición actual de cómo entendemos las contenciones. Realmente, las contenciones, principalmente las físicas, han existido siempre a lo largo de la historia. Las primeras referencias que se conocen son en los siglos XIII y XIV, cuando aparecieron los llamados en aquel momento manicomios, en los cuales se encerraba personas consideradas locas o perturbadas. A finales del siglo XVIII, los psiquiatras ingleses comenzaron a desarrollar una filosofía contraria a lo que entendemos como contención física.
Destacaron también la necesidad e importancia de que los profesionales que trataban con esas personas tuvieran una formación adecuada, además de que hubiesen unos ratios mínimos. A pesar de eso, no fue hasta el siglo XX que se desarrollaron las primeras directrices básicas sobre la protección a los derechos a los pacientes, así llamados en aquel entonces. En ese momento empezó a disminuir mucho el uso de las contenciones. Finalmente, a finales de la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud definió las contenciones como un método extraordinario con finalidad terapéutica, que según todas las declaraciones sobre los derechos humanos referentes a psiquiatría, solo resultaban tolerables ante aquellas situaciones de emergencia que comporten una amenaza urgente o inmediata para la vida e integridad física de la propia persona o de terceros, y que no puedan conjurarse por otros medios terapéuticos. A continuación, me he cuestionado también si realmente hoy en día existe una legislación que haga referencia al uso de las contenciones físicas. Primeramente, y a grosso modo por lo que he encontrado, encontramos en el Código Penal unas determinadas circunstancias que eximen responsabilidad penal ante el uso de fuerza física, que son que se realice en legítima defensa, que se haga para evitar un daño propio o alieno o actuando por el cumplimiento de un deber. Además, el uso de la fuerza física no está regulado solo por el Código Penal, sino también por el Código Civil. En el artículo 166 del Código de Familia se establece que la entidad pública debe tomar las medidas necesarias para que se dé una protección efectiva de los menores desamparados, de acuerdo con unos principios que luego mencionaré, establecidos por la legislación sobre protección a menores. En el contenido referido a la tutela, se ha integrado una serie de derechos y deberes. A continuación, voy a mencionar brevemente aquellos que tienen relación con las contenciones físicas. Por ejemplo, el artículo 214 dice: el menor puede ser corregido de manera proporcionada, razonable y moderada y con el debido respeto a su dignidad, sin imponerle sanciones humillantes ni que atenten en contra de sus derechos. O, por ejemplo, en el Decreto de Regulación del Sistema Catalán de Servicios Sociales se hace referencia a los derechos de los usuarios de establecimientos sociales y dice: la persona tiene derecho a no ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o farmacológica sin prescripción médica y supervisión, excepto que exista peligro inminente por la seguridad física tanto del usuario como de terceras personas. En este caso, las actuaciones efectuadas deberán siempre justificarse documentalmente en el expediente asistencial del usuario. Como antes os comentaba, además de basarse en esta legislación cuando se realiza una contención, también es necesario que se base en 4 principios básicos. El principio de necesidad, es decir, la contención ha de ser necesaria. Esta debe realizarse como último recurso, cuando los demás tipos de contenciones ya han fracasado y no existe otra forma de controlar a la persona en crisis. 2. El principio de proporcionalidad, es decir, la contención debe ser proporcional. Ha de existir una coherencia entre la contención y las conductas sobre las cuales se aplica. 3. El principio de prevención. Es decir, la contención se ha de realizar por pura prevención. Nunca se puede realizar una contención con carácter intimidador, punitivo o sancionador. Y finalmente, ha de ser excepcional, es decir, ha de cumplir con el principio de excepcionalidad. Las contenciones no pueden considerarse nunca prácticas habituales de la intervención socioeducativa. Su única justificación es garantizar la protección y la integridad física de todas las personas. Por otra parte, una vez ya situados en el marco legal que ampara el uso de contenciones físicas y los principios que debemos tener en cuenta cuando las realizamos, a modo de resumen final me gustaría destacar que existen una serie de requisitos que permiten el uso de estas contenciones físicas y algunas acciones que no justificarán jamás el uso de estas. Los requisitos son: cuando es absolutamente necesaria y no queda otra forma de intervención, como antes ya comentábamos. Ha de tener el objetivo de proteger tanto a la propia persona como al resto, por ejemplo, que haya un riesgo de autolesiones o de daños a terceros. Se debe respetar siempre la integridad y la dignidad de la persona. Nunca se la debe tratar de forma degradante y humillante. Y por último, debe llevarse a cabo siempre una reflexión posterior, la contención emocional que antes hablábamos, o la verbal, las cuales ya hemos definido anteriormente. En cuanto a las acciones que no justifican el uso de contenciones físicas, encontramos
cuando exista la posibilidad de intervenciones alternativas, como por ejemplo contenciones verbales y emocionales, como medida de castigo o control, como respuesta a una transgresión o conducta molesta y por comodidad del equipo asistencial o conveniencia de los demás usuarios o personas atendidas. Para terminar con la parte más teórica de esta presentación, me gustaría hablar sobre el posterior trabajo que se debe hacer al realizar este tipo de intervenciones. Una vez ya hemos acabado de realizar la contención tanto física como el posterior trabajo emocional, que debe realizarse tanto inmediatamente se ha terminado la contención física como a lo largo de los días posteriores, es necesario que los profesionales que han realizado esa actuación analicen conjuntamente cómo ha ido, aquellos errores que han podido cometer, de manera que se produzca un aprendizaje conjunto que será muy productivo para futuras intervenciones, proponiendo soluciones para evitar cometer los mismos errores. Creo que esto también puede ser beneficioso porque puede servirles a los educadores para verbalizar los sentimientos que les producen estas situaciones tan críticas. A modo de guión orientativo, sería interesante que durante esta pequeña reunión salgan todos los temas propuestos a continuación. Por ejemplo, ¿qué factores hubieran prevenido la contención física? ¿Cómo crees que se ha sentido la persona contenida? ¿Qué impacto ha tenido la contención en el resto de usuarios? ¿Cómo nos sentimos cada uno de nosotros, es decir, los profesionales que han realizado esa contención? ¿Qué hemos hecho bien y de acuerdo a lo establecido? ¿Qué nos puede ayudar a mejorar nuestra actuación en situaciones futuras? Una vez hemos repasado la base teórica referida a las contenciones, me gustaría llevar este tema a la parte práctica. Por eso, voy a plantearos una situación en la que creo que surgen distintos problemas éticos y finalmente os dejaré unas preguntas para que podamos reflexionar y comentar en la próxima clase. Os cuento. Mateo es un chico de 14 años que ingresó en un centro residencial de acción socioeducativa. En este CRAE viven chicos y chicas de 3 a 18 años. Desde el primer día, Mateo mostró una actitud conflictiva. Hace unos días, mientras cenaban y sin motivo alguno, Mateo insultó a Clara, una niña de 10 años que también vive en el centro, y ésta se puso a llorar. Los educadores le dijeron a Mateo que se fuera a su habitación. Este se levantó de un salto, tiró las cosas de la mesa por el suelo, se marchó a la habitación gritando y rompiendo todo lo que encontraba por su camino. Y allí continuó con los chillidos e insultos, y empezó a saltar sobre la mesa y a dar golpes a la pared y a los muebles. El educador fue a su habitación y le dijo que hiciera el favor de tranquilizarse, pero Mateo le dijo que él hacía lo que le daba la gana. Ahora ya muy serio y en tono amenazador, el educador le dijo que, si no paraba, tendría que pararlo él. Le contestó que, si le ponía la mano encima, lo denunciaría, y continuó gritando y rompiendo las cosas de la habitación. Mientras él seguía en ese estado de excitación, los educadores decidieron avisar a la policía y al servicio médico, los cuales vinieron, le hicieron una contención física y lo ingresaron en la unidad de urgencias del hospital. 4 años antes les pasó un caso exactamente igual con otro chico llamado Pablo, pero en aquella ocasión los educadores decidieron realizar ellos mismos una contención física con tal que el chico se calmara y evitar que se pudiera hacer daño a sí mismo. Al cabo de 20 minutos, Pablo salía de la habitación muy tranquilo, pero con el teléfono móvil en la mano, y diciéndole al educador que lo cogiera. Era su padre, que lo amenazaba y decía que lo denunciaría por agredir a su hijo. Al cabo de poco rato, recibieron la visita de la policía. La prensa se hizo eco de la denuncia y el educador vivió 1 año y medio pendiente de ese incidente y en algunos momentos llegó a sentirse muy mal. Finalmente, el juez consideró que no había delito y, por lo visto, la declaración de Pablo fue determinante, porque dijo que los educadores hicieron lo que fue necesario en ese momento. Una vez hemos leído esta situación, se me plantean diferentes cuestiones referidas a este tema, como por ejemplo, ¿es mejor que los educadores sociales hagan las contenciones o directamente llamen a la policía y al servicio médico? ¿Consideráis que es correcto el protocolo de buenas prácticas que establecieron en el CRAE de llamar a la policía en situaciones como esta? ¿Hacer contenciones físicas está dentro de las funciones de los educadores sociales? ¿Y realmente estamos preparados para realizar este tipo de contenciones? ¿Cuáles son los límites al realizarlas? ¿Cómo evitamos que la persona pueda sentirse agredida? Por otra parte, ¿creéis que la ley nos ampara realmente en este aspecto?
Bueno, como os decía antes, estas son algunas de las cuestiones que se me plantean al leer esta situación. Si os parece, comentamos el próximo día qué nos ha parecido a cada una, cómo resolveríamos la situación, con qué opción de las que se explican en la historia os quedaríais, si cambiaríais algo de su actuación o si os surgen otras cuestiones o conflictos referentes a este tema. ¡Hasta el viernes!